Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 27 de septiembre del año 22. El núcleo duro de la Moncloa decidió en algún momento de este verano, más bien al principio, que su estrategia para desgastar al Partido Popular y darle la vuelta a las encuestas tenía que pasar por dos ejes fundamentales. El primero de ellos se basaba en presentar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como un tipo insolvente desde el punto de vista intelectual, que no tenía ni idea de nada y que además esa fama de buen gestor que traía desde Galicia era algo artificial que no se correspondía con la realidad. Durante el mes de julio y sobre todo el mes de agosto, los ministros sanchistas, todos, le dedicaron algún insulto a Núñez Feijóo para apuntalar esta estrategia de que Feijóo era un insolvente. Y de hecho, la palabra insolvente fue la que más utilizó el presidente del gobierno en ese debate en el Senado sobre la crisis energética, que Sánchez dedicó la mitad de su intervención a leer toda una serie de ataques al líder del PP para presentarle como un insolvente o como una persona con mala fe. El segundo eje de esta campaña de la Moncloa contra el PP se ha basado en un eslogan muy sencillo. El PP es el partido de los poderosos que baja impuestos a los ricos, mientras que el gobierno de Sánchez es el defensor de la justicia social y por eso sube los impuestos. A consolidar estos dos mensajes, Feijóo, malo, PP, poderosos, ricos, el PSOE le ha dedicado mucho tiempo, muchos discursos, muchas intervenciones mediáticas. El PSOE y la Moncloa podrían haber dedicado ese tiempo a hablar de otra cosa en los últimos 2 meses, pero por alguna razón los estrategas políticos de Pedro Sánchez pensaron que esta era la mejor forma de pinchar lo que llamaron el efecto Feijóo. ¿Recuerdan que lo llevaba en la carpeta aquella Yolanda Díaz, el efecto Feijóo? Que es lo que más le ha obsesionado al gobierno desde que ocurrió lo que ocurrió en las elecciones de Andalucía. Tanto tiempo dedicado, tanto esfuerzo, tantos recursos, tantas declaraciones en radio, tantas declaraciones en prensa o en televisión, para que con solo un par de gestos de dos varones del Partido Socialista todo se haya ido al traste. El primer misil político de la Moncloa contra Feijóo, el de que es un insolvente, se encargó de desactivarlo la semana pasada el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, cuando dijo en una entrevista en el diario El Mundo, abro comillas, es muy difícil que la sociedad española vea como insolvente a alguien que ha sido avalado no solo por las urnas, sino que desde Galicia ha mantenido un tipo de relación institucional con este gobierno más que razonable en los últimos años. No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado. Cierro comillas, Paje Dixit. Desde entonces al sanchismo se le han quitado un poquitín las ganas de llamar insolvente a Feijóo. Hace tiempo que no lo escuchan, ¿verdad? Porque claro, inmediatamente, si alguien de los ministros de Sánchez llama insolvente a Feijóo, lo mismo hay un periodista que recuerda las palabras del socialista Paje, llevando la contraria a la estrategia monclovita. De hecho, el martes pasado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, tuvo que ser la que, una vez más, pasara el trago de ver cómo los periodistas le preguntaban por la desautorización de un socialista llamado García Paje a la campaña socialista contra Núñez Feijóo. No tengo nada que decir, respondió la portavoz Rodríguez. Pues este martes le ha vuelto a tocar. La cara de doña Isabel ha vuelto a ser un poema porque a la Moncloa le ha estallado en sus narices la otra bomba política que habían diseñado contra el Partido Popular. Hagamos un poco de memoria. Una de las primeras cosas que dijo Alberto Núñez Feijóo, nada más ser nombrado presidente del Partido Popular, fue que el gobierno de Pedro Sánchez debía deflactar el IRPF para compensar a los contribuyentes la subida de precios. Si tú no ajustas
el IRPF a lo que están subiendo los precios, pues al final están pagando más impuestos, estamos pagando más impuestos los españoles. Núñez Feijóo hizo esa petición a Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo otra cosa. Ella gobierna, en este caso, una comunidad, y en la parte autonómica del IRPF, Isabel Díaz Ayuso decidió hacer esa compensación a los contribuyentes sin esperar a lo que decidiera el gobierno de Pedro Sánchez. Y además, en el inicio del curso político, de este que estamos, decidió que lo iba a hacer ahora mismo, que no iba a esperar a la campaña de la renta del año que viene, que lo hacía ya de ya. La rebaja del IRPF para todos los contribuyentes se sumó a otras rebajas de impuestos que también anunció y llevó a cabo la Comunidad de Madrid. Y a partir de ese momento comenzó una especie de revolución fiscal en las regiones gobernadas por la derecha. La Junta de Castilla y León, donde gobiernan en coalición PP y Vox, presentó un paquete de rebajas fiscales y de deducciones fiscales, paquete que incluía una bajada del tipo mínimo del IRPF del 9,5 al 9%, uno de los más bajos de toda España, suponiendo un ahorro de 80 millones de euros para los contribuyentes. La Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, presentó también su propio paquete de rebajas fiscales que incluía la supresión del impuesto de patrimonio y una rebaja en los 3 primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF para compensar esa subida de precios. Y después de Andalucía llegó Murcia, que ha aprobado una bajada generalizada del tramo autonómico del IRPF en sus 4 primeros tramos para beneficiar a las rentas de hasta 60.000 euros. Esta deflactación va a beneficiar a unos 330.000 murcianos. Y la última comunidad del PP en sumarse a esta revolución fiscal ha sido Galicia, que la semana pasada anunció una rebaja en el impuesto de patrimonio y que hoy ha dicho que deflactará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 el IRPF en sus 3 primeros tramos hasta los 35.000 euros. Ante esta avalancha de rebajas de impuestos por parte de comunidades gobernadas por la derecha, el gobierno de España respondió con unas críticas durísimas e incluso, si me apuran, con amenazas veladas. Esta competencia fiscal a la baja, esta rebaja fiscal a la baja que se está planteando por parte de territorios, al final a quien está beneficiando es a Madrid. Yo creo que esos territorios, Andalucía, Murcia y otros, deberían competir de otra forma, con sus fortalezas, con sus atributos. Es evidente que lo que uno no puede es reclamar recursos, 140.000 millones, y luego decir que en el marco de tus competencias tú bajas los impuestos. Entonces, ¿qué lo pagan el resto de los europeos para aportártelo? Y ya si ese debate lo llevamos entre territorios, comunidades autónomas, no lo quiero ni mencionar. Me pregunto si aquí hay alguien al mando, porque claro, ver a las comunidades autónomas del Partido Popular compitiendo las unas contra las otras para eliminar los impuestos a los ricos y luego viniendo a pedir fondos al Estado o incluso fondos europeos, pues lo veo una total incoherencia. El presidente del gobierno, la ministra de Hacienda y la vicepresidenta de Asuntos Económicos criticaron a las comunidades del Partido Popular y llegaron a advertir de que no se pueden bajar los impuestos y luego reclamar recursos al Estado o fondos a la Unión Europea. Hubo quien fue un paso más allá en el tono de las amenazas y el pasado viernes se le ocurrió una idea y además lo dijo así: oye, que se me ha ocurrido una idea que le he dicho al presidente. Otro criterio que se me ha ocurrido hoy es, que no está mal y hace tiempo que se me ocurrió, pero es que hoy se lo he verbalizado al presidente del gobierno, es que si hay algunas comunidades autónomas que pretenden el desarme fiscal, pues que el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de la distribución de los ingresos del Estado. Esto lo dijo el pasado viernes Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. Oye, si hay comunidades que quieren bajar impuestos, pues a la hora de repartir fondos, que eso se tenga en cuenta. Yo no sé si Ximo Puig dijo esto el viernes para despistar a Pedro Sánchez, que no es precisamente amigo suyo, y que el golpe que le ha atizado hoy a la Moncloa haya sido más devastador, o si realmente el presidente valenciano actúa a golpe de ocurrencias. Y un viernes
se le puede ocurrir que Sánchez tiene que castigar a las comunidades que bajan impuestos y el lunes se le puede ocurrir anunciar una rebaja de impuestos para los que cobren menos de 60.000 euros, que es exactamente lo que ha hecho hoy Ximo Puig, cargándose toda la estrategia de la Moncloa. Hoy es uno de esos días en los que Isabel Rodríguez lo ha pasado mal. Pero yo, que me sigo todas sus ruedas de prensa en la Moncloa, tengo que decir que hoy es uno de los días en los que la he visto más perdida en esa rueda de prensa. Y no es por disculpar a Isabel Rodríguez, pero tengo que decir que no me extraña, porque hay jardines, en este caso sí el jardín del Botánico, hay jardines del Botánico, porque es el pacto, para el que no lo sepa, el pacto de gobierno de Ximo Puig. Hay jardines del Botánico de donde es imposible salir, aunque seas el jardinero. Empezamos. Si al Gobierno le preocupa que haya autonomías encabezadas por presidentes socialistas, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Como saben ustedes, el Gobierno lo que va a hacer es presentar en los próximos días, está trabajando todo un paquete fiscal que va dirigido a este fin, a que en esta ocasión no paguen los de siempre, que aquellos que más tienen más contribuyan y que efectivamente la política fiscal sirva para avanzar en justicia social. Le preguntan a Isabel Rodríguez si le preocupa al Gobierno que ahora también haya comunidades socialistas que se sumen, aunque de aquella manera, tampoco es que haya sido una rebaja fiscal muy allá la de Ximo Puig, pero que se sumen a esto de bajar los impuestos. Y la portavoz del Gobierno responde diciendo que, oye, que ellos están preparando también su propio paquete fiscal. Bueno, pues claro, tú dices eso y lo siguiente que te pregunta la prensa es por el paquete. Si en este paquete de medidas fiscales que está ultimando el Gobierno van a incluir algún tipo de alivio fiscal en la línea de lo que ha anunciado el presidente de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, dentro del IRPF. Es decir, ustedes están hablando de que paguen más los que más tienen, pero también se están dirigiendo constantemente a las clases medias trabajadoras. Querría saber si va a haber algún tipo de alivio fiscal para esas clases medias trabajadoras en el IRPF. La ministra ayer les avanzó algunas de estas líneas de nuestro paquete fiscal. Es un paquete fiscal que estamos abordando con absoluto rigor, pensando que estas decisiones que vamos a adoptar vayan a paliar el problema de raíz, es decir, a evitar que la inflación siga subiendo y, por tanto, a paliar esa dificultad. Lo estamos haciendo siguiendo las orientaciones también de los organismos internacionales, muy de la mano de la política europea. Y no voy a avanzar nada acerca de este paquete, que será muy breve, en muy breve periodo de tiempo, cuando ustedes van a poder tener toda esa información. Como la Moncloa mantiene el secretismo y no quiere avanzar nada sobre ese paquete, los periodistas han insistido entonces en lo de Ximo Puig. Porque claro, ahora que las rebajas las hacen también los del PSOE y los del PNV, ¿qué pasa? Quería insistir en el anuncio realizado por el presidente valenciano, si considera que esa medida se desvía de alguna manera de la línea marcada por el Gobierno y, por el contrario, si lo considera adecuado, tanto esta como la adoptada por el Gobierno vasco con el apoyo del PSE, si el Gobierno debería adoptar alguna medida en esa misma línea, ¿no? Si la considera adecuada. Este Gobierno va a trabajar una política fiscal que redunde en mayor justicia social. Ese es el planteamiento del Gobierno, que respeta a las comunidades autónomas, pero creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable, porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos. En definitiva, cada vez que hablamos de rebajar, está el debate de qué recortar. Y este es un Gobierno que no quiere recortar derechos y prestaciones a las personas que más lo necesitan en este momento de dificultad. La portavoz del Gobierno lo ha intentado, no sabía cómo responder sin decir nada, titubeaba, pero aún así, al final no ha tenido más remedio que decir, sin citarle, que lo que ha hecho Ximo Puig no es responsable, porque según el Gobierno de España, si rebajas los impuestos, recortas derechos. Pero los periodistas que estaban hoy en esa rueda de prensa, los periodistas desplazados hoy a la Moncloa, no se han apiadado de la portavoz del Gobierno y le han apretado hasta el final
con esta clara contradicción entre socialistas. Yo quería insistir en dos temas que creo que no ha contestado. Uno, habíamos entendido en las anteriores semanas y anteriores comparecencias que el Gobierno no era partidario de esta especie de competencia fiscal. Yo le quería preguntar, al hilo del anuncio del presidente de la Generalitat Valenciana, si mantienen esa posición o no. Y segundo, si descartan la deflactación del IRPF. He dicho que la posición del Gobierno es clara y como no hemos cambiado de posición es la que hemos mantenido hasta ahora y que las propuestas en materia fiscal sobre las que estamos profundizando las van a conocer ustedes en los próximos días de forma inminente y por tanto en aras a que esos trabajos concluyan y no ofrecer una información que no pudiera ser rigurosa por la afectación y la incidencia que esto tiene entre las familias me van a permitir que en aras a esa prudencia no les dé más información al respecto. Si algo no es la posición del Gobierno es clara y tampoco prudente. Pero ¿qué más podía decir hoy Isabel Rodríguez después de ser acorralada por estos periodistas despiadados? Por cierto, dejen que les cuente un detalle. Esto entre nosotros. El periodista que ha hecho la última pregunta que les he puesto se llama Fernando Garea. Fernando Garea forma parte del elenco de cargos públicos purgados por el gobierno de Pedro Sánchez porque al parecer no fueron lo suficientemente sensibles con los intereses de la Moncloa. A Garea lo echaron de la agencia EFE porque se ve que no era lo suficientemente sensible con lo que querían en la Moncloa del presidente de la agencia EFE. A Edmundo Val lo purgaron de la abogacía del Estado por no ser lo suficientemente sensible con los golpistas del 1 de octubre. Pero ¿cómo que rebelión, sedición? A Carmen Tejera la purgaron del Ministerio de Hacienda por no ser lo suficientemente sensible con los tejemanejes de la ministra María Jesús Montero. Al coronel Pérez de los Cobos lo purgaron de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid por ser más sensible en este caso con las órdenes que le dio una juez que con las exigencias que le hacía el ministro Marlaska. A José Antonio Nieto lo echaron como jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional porque su sensibilidad estaba con la salud de los policías y no con las cosas que hacían y decían Salvador Illa y Fernando Simón. A Rosa Menéndez la destituyeron como presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, porque no tenía suficiente perfil político. Supongo que Rosa Menéndez pensó que ser doctora en químicas por la Universidad de Oviedo desde 1986, especializarse en materiales de carbono e iniciar una línea de investigación sobre grafeno para aplicaciones que incluyen biomedicina y almacenamiento de energía, bastaba para presidir el CSIC. Se equivocaba. Lo que querían de ella es que tuviera perfil político. De hecho, pusieron a una politóloga para sustituirla. A Paz Esteban le dieron la patada como presidenta del CNI después de 39 años sirviendo en el Centro Nacional de Inteligencia, por falta de sensibilidad con los separatistas. A María José Segarra la quitaron como fiscal general del Estado porque había que poner a Dolores Delgado, que ella sí era sensible a los intereses de un gobierno del que acababa de ser ministra de Justicia. A Esperanza Zambrano dijeron que la cesaban como jefa del área de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno porque había exigido transparencia al gobierno. Y a Juan Manuel Rodríguez Po lo largaron como presidente del Instituto Nacional de Estadística porque al gobierno no le gustaban las estadísticas que publicaba el INE diciendo que el PIB se estaba desinflando y el IPC se estaba disparando. ¿Se acuerdan que Calviño dijo, esto del IPC es que no? Bueno, pues claro, uno lee Garea, vamos a hacer cuentas, Garea, Edmundo Val, Carmen Tejera, Pérez de los Cobos, José Antonio Nieto, Rosa Menéndez, Paz Esteban, Esperanza Zambrano, Juan Manuel Rodríguez Po, faltaba alguno, ¿no? Nos falta gente para hacer el equipo de fútbol. Pues tenemos otro más para el 11.
José Manuel Pérez Tornero ha dejado de ser el presidente de Radio Televisión Española porque el ente público no era lo suficientemente sanchista y podemita. Y esto no lo digo yo. Esto lo reconocen desde Podemos, que se hartaron de enviar informes a la Moncloa contra Pérez Tornero, diciéndole al gobierno de Sánchez que Televisión Española no era suficientemente de izquierdas. Desde Moncloa se pegó, por lo visto, un toque de atención a este señor y lo siguiente que han hecho es mandarlo a la calle. Resulta muy revelador escuchar el debate que tuvieron ayer en la cadena SER dos exvicepresidentes de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Carmen Calvo, con el presentador del programa debatiendo con ellos y discutiendo con ellos, mientras Pablo Iglesias y Carmen Calvo justificaban que se hubiera dado la patada al actual presidente de Radio Televisión Española. ¿No crees que Radio Televisión Española está lleno de excelentes profesionales que son capaces de determinar la información electoral según su interés informativo? No me estoy explicando bien. Aymar, no me estoy explicando bien. Aymar, lo que yo digo es que no es baladí ni casual que en términos jurídicos, por ejemplo, cuando entramos en campaña electoral, los puestos, los minutos, todo va en función de los resultados de la última elección hasta que se produzcan los siguientes. ¿Y tú crees que eso esa es una manera de respetar a los ciudadanos. Aymar, claro, como lo respeta. ¿Tú crees que sería igual Televisión Española con Vicente Vallés que contigo? Y los dos sois profesionales de la información. Claro. Pero ¿y tú crees que sería Pablo, lo mismo? ¿Y tú apoyas que en el telediario esté tasado el número de minutos que tiene que tener Unidas Podemos? Pues, hombre, te voy a decir cuando no está tasado como ahora, te voy a dar el dato de cómo es. La hora frente Mira, a una que tiene 120, claro que sí. Pero claro, si no, ¿de qué estamos hablando? Te faltaría más. Lo va a decir pero ¿qué Vicente respeto Vallés? le estamos dando a la mayoría que en ese momento hay porque la hemos testado en las urnas hasta que la volvamos a testar? O sea, vosotros al peso, vosotros no, al minuto. No estoy Tengo hablando. X Los escaños. minutos son en campaña electoral, pero los profesionales tienen que tener sensibilidad y responsabilidad de lo que han dicho las urnas. Este dato que doy ahora sí que es al peso. El 57% de los tertulianos de la hora de la 1 son de derechas, el 13% son de centro y solo el 30% son progresistas. Progresistas es del PSOE. Pero escucha, ¿y eso cómo lo hacéis? ¿Eso lo ponéis, los pintáis de colores y este es progresista y este es...? Paloma Cervilla es de la extrema izquierda. Tú eres un facha, tú eres un periodista facha. A ti no se te puede etiquetar ideológicamente como periodista y tampoco podemos etiquetar a Olga Rodríguez y tampoco a Vicente Vallés. Es que sois profesionales de la información que no tenéis ideología y no definir la escaleta en función de eso. Con dinero público que con arreglo a su criterio y a uno que conoce y a la ideología que más le guste a él en términos individuales. Esto es lo que hemos dicho aquí de los jueces. Lo contrario es terrible. Lo contrario es dejar a un profesional del periodismo que decida por su cuenta el criterio que tiene que seguir para informar en Televisión Española. Esta sinceridad de Carmen Calvo para explicar lo que debe ser Televisión Española solo fue superado ayer en la SER por Pablo Iglesias, que desveló cómo pactó Pablo Iglesias con Pedro Sánchez y con Pablo Casado el reparto del ente público y algo más. Yo voy a contar cómo fue esto porque hay mucha gente que nos explica cómo es posible que con un gobierno de coalición de izquierdas haya una televisión tan de derechas en la que echan a profesionales como Cintora y que está súper poblada de tertulianos de derechas o incluso de ultraderecha y de OK Diario y de otro tipo de panfletos con un gobierno en el que estamos nosotros y en el que está el PSOE. Entonces por la noche el PSOE nos llama y nos dice: hemos conseguido tener acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aceptan que no solamente proponen consejeros ellos y nosotros, sino que puede haber dos vocales también del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Unidas Podemos. Bueno, pues en ese caso podemos llegar a acuerdos, entonces había que votarlo y aquello se votó y después el PP, una vez que tuvo a Tornero en Televisión Española y a sus consejeros, dijo: este pacto no se cumple. Esa es la clave de lo que ha ocurrido y creo que es una magnífica noticia que este señor tan facha que es Pérez Tornero deje de estar al frente de Televisión Española y a ver si con un poco de suerte nos aproximamos a una televisión un poco más plural y un poco más democrática. El odio que destila Pablo Iglesias hacia ciertos periodistas sinceramente da miedo por la responsabilidad, el cargo, el poder que ha tenido y tiene la persona que habla así de los periodistas. Pero al margen de eso,
Lo que acaban de escuchar de ese pacto secreto entre Sánchez, Iglesias y Pablo Casado para repartirse las instituciones públicas es el mejor argumento que tiene ahora mismo el PP de Núñez Feijóo para negarse a pactar el reparto del Poder Judicial si no son los jueces los que eligen a sus representantes. Ahora resulta que Televisión Española también es facha. Todos son fachas. Porque al tipo que pusieron a cambio de repartirse el CGPJ no es lo suficientemente sensible con la izquierda. Y como no ha sido lo suficientemente sensible, lo han echado y lo dicen así de claro. Que lo han echado por facha, mandando ellos en Televisión Española, dice que lo han echado por facha. Hubo un tiempo en que en el ente público había quien se ponía lazos naranjas y se vestían de negro los viernes para denunciar las injerencias políticas en Televisión Española. Una de esas personas que llevó el lazo naranja a una entrevista de Televisión Española fue Pedro Sánchez. Hay muchísimas instituciones, por ejemplo la Radio y Televisión Española, que durante la pasada legislatura eran pues, un ejemplo de pluralidad informativa, de independencia, de objetividad. Hoy no lo es, y no lo es como consecuencia de un Partido Popular que interpreta que la radio y televisión pública es una televisión privada, de unos pocos, la suya. Y nosotros queremos hacer justo lo contrario. Quieren convertir la radiotelevisión pública en una televisión privada, y Sánchez quería hacer lo contrario. Pues les recomiendo que no dejen de leer la noticia que acaba de publicar libertaddigital.com, titulada El verdadero trasfondo de la guerra en RTVE. La batalla no es por el control político, sino por el económico. O la noticia de Voz Populi, que cuenta que Radio Televisión Española estaba preparando un contrato millonario para José Miguel Contreras, el Grupo Prisa y Julia Otero. Este mismo martes, dice Voz Populi, estaba previsto que el Consejo de Administración fuera a dar el visto bueno a un programa con un presupuesto inicial de unos 5 millones de euros. Lo iba a producir La Coproductora, que así se llama una empresa fundada por Contreras, Los Brujos Visitadores, que decía Juan Luis Cebrián, y que esta coproductora a finales de marzo pasó a manos del Grupo Prisa. Para asaltar Indra los que molestaban eran los consejeros independientes y los echaron a todos. Para asaltar Indra entre la Moncloa y el máximo accionista del Grupo Prisa. Aquí en Televisión Española el que molestaba era Tornero y había que decir que hay que echarlo por facha. ¿Dónde están hoy los lazos naranjas? ¿Se va a empezar a vestir la gente en el pirulí los martes de negro? ¿Saldrá alguien al menos a decir, oiga, yo no soy facha?